Son muchas las irregularidades que se pueden presentar en Colombia por la contratación de personal a través de las empresas de servicios temporales. Por eso en este video quiero explicarte cómo se puede dar esa intermediación laboral, cuándo se considera que es legal y cuándo se considera que es ilegal. Si te interesa esta información, quédate hasta el final del video. Lo primero que hay que tener claro es el concepto de intermediación laboral. La intermediación laboral debe ser entendida como el envío de trabajadores en misión para que colaboren temporalmente a empresas o instituciones en el desarrollo de sus actividades. Y esta intermediación solamente puede ser desarrollada por las empresas de servicios temporales. Ni las entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, ni las cooperativas de trabajo asociado, ni los sindicatos de trabajadores pueden realizar esta actividad de envío de trabajadores en misión. Solamente está permitido para las empresas de servicios temporales. ¿Cuándo se considera entonces que esta intermediación laboral es completamente legal? Lo primero que hay que tener en cuenta es que esa intermediación laboral solamente se puede realizar a través de empresas de servicios temporales. Y lo segundo es que debe cumplir con unas características específicas que nos trae la ley colombiana. Y es que, en últimas, esta intermediación laboral no puede ser generalizada, solamente aplica en casos excepcionales. Las primeras características que se deben de tener en cuenta dentro de esta intermediación laboral es que se debe tratar de labores ocasionales, accidentales o transitorias. Hablamos entonces de algo ocasional, es decir, que no está relacionado con el giro ordinario de los negocios de esa empresa. Algo accidental, que puede ser una situación que surgió intempestivamente, que la empresa no tenía presupuestado y necesita un trabajador urgente para suplir esa necesidad. Y algo transitorio, que debe ser algo temporal, no de forma generalizada. La segunda excepción que se debe tener en cuenta para aplicar o utilizar esta intermediación laboral a través de las empresas de servicios temporales es cuando se requiera reemplazar personal, pero solo en algunas circunstancias. Cuando se requiera, por ejemplo, reemplazar personal que se encuentre en vacaciones, cuando se requiera reemplazar un trabajador que se encuentre en algún tipo de licencia, ya sea licencia no remunerada, licencia de maternidad, de paternidad, o en su defecto cuando algún trabajador esté en alguna incapacidad médica, ya sea por enfermedad o por maternidad. Solo en estos casos se puede aplicar el reemplazo de trabajadores a través de la intermediación laboral. La tercera excepción que hay que tener en cuenta para que se pueda utilizar la intermediación laboral a través de las empresas de servicios temporales es cuando esa empresa requiera apoyar, por ejemplo, el incremento de la producción, de la venta de productos o del transporte, o por ejemplo el aumento en una cosecha o de la prestación de servicios. Estamos hablando que solo en estas situaciones y ante una situación anormal, que es el incremento en cada uno de estos casos que acabo de mencionar, y solamente entonces se podría contratar ese personal que se requiere en ese momento para suplir esa necesidad, lo que quiere decir que va a ser de forma temporal y no de forma permanente en esa empresa. La ley también establece un límite de temporalidad en la contratación de este personal a través de la intermediación laboral con las empresas de servicios temporales. Nos dice que solamente se podrá contratar personal por un máximo de 6 meses y prorrogables hasta por otros 6 meses. Lo que quiere decir es que si un trabajador labora más de ese tiempo, pues es una contratación que es totalmente ilegal, porque como hablábamos al principio, esta intermediación laboral se caracteriza por ser algo temporal. Si un trabajador laboró un año, pues estaría dentro de esos límites, pero además hay que verificar que esas actividades para la cual fue contratado se trate de actividades ocasionales, transitorias o accidentales. Si no es así, es una contratación que se torna ilegal. Lastimosamente, esta modalidad de subcontratación de personal es muy utilizada en Colombia por las empresas porque los empleadores están buscando no responsabilizarse de esas obligaciones laborales que les compete por ley y utilizan esta modalidad para contratar personal de forma permanente, lo que es totalmente irregular y lo que puede llevar también a la vulneración de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué se vulneran los derechos de los trabajadores en estas situaciones o en esta intermediación laboral irregular? Porque aquí básicamente la empresa de servicios temporales es el empleador de ese trabajador enviado en misión y la empresa que subcontrató ese personal a través de la empresa de servicios temporales le paga a la empresa de servicios temporales lo correspondiente a salarios y prestaciones sociales. Pero lógicamente la empresa de servicios temporales muy seguramente no le va a reconocer el verdadero salario a ese trabajador y por consiguiente sus prestaciones sociales van a ser de menor valor y esto íntegramente afecta los derechos del trabajador. Aunado a ello, también aquí las empresas de servicios temporales, cuando hacen este tipo de contratación irregular, utilizan contratos de trabajo en los que sea fácilmente despedir al trabajador con el fin de no reconocer la indemnización por despido injustificado, como por ejemplo contratos por obra o labor. Y de esa manera entonces los derechos del trabajador se ven afectados. Si ese trabajador fuera contratado de manera directa por la empresa donde está prestando su servicio de forma personal, pues sus prestaciones serían de mayor valor y además estaría garantizando un poco más su estabilidad laboral y por consiguiente las indemnizaciones que correspondan.
Por eso es importante hacer un llamado tanto a las empresas como a los trabajadores, porque cuando se hace esta contratación irregular, pues el trabajador tiene un panorama muy amplio para reclamar sus derechos. Los trabajadores podrían demandar en este caso y vincular dentro del mismo proceso ordinario laboral tanto a la empresa de servicios temporales como a la empresa usuaria donde prestó su servicio para que respondan solidariamente por todas las acreencias laborales que le deben a ese trabajador. ¿Y por qué se podría vincular a la empresa usuaria en estos casos dentro de un proceso ordinario laboral? Porque básicamente aquí lo que se analiza es que se utilizó esa intermediación laboral de forma irregular para ocultar una verdadera relación laboral que tenía la empresa usuaria con ese trabajador, y por tanto ese contrato que tenía el trabajador con la empresa de servicios temporales nunca existió, y es esa empresa usuaria el verdadero empleador y por tanto debe también responder por las acreencias laborales. Vamos a dar un ejemplo para dar mayor claridad a este tema. En el entendido, por ejemplo, que una empresa contrata una secretaria a través de una empresa de servicios temporales, pero esta persona dura laborando en esa empresa por más de 5 años. Posteriormente, esa empresa de servicios temporales, que es la que firmó el contrato con esa persona, la despide injustificadamente, es decir, le termina el contrato aduciendo que tenía un contrato por obra o labor y que su labor ya se había terminado y no se requería de sus servicios. En este sentido, entonces, la trabajadora, como mencionaba inicialmente, puede demandar y vincular en el proceso a ambas empresas, a la empresa usuaria donde prestó su servicio y a la empresa de servicios temporales que fue la que la contrató a ella. ¿Por qué puede demandarlos solidariamente? Porque aquí lo que se hizo fue utilizar esa intermediación de forma irregular para ocultar una verdadera relación laboral. Porque aquí lo que va a pasar es que el juez va a anular ese contrato que surgió entre la empresa de servicios temporales y la trabajadora porque se utilizó de forma irregular, y lo que verdaderamente existió fue una relación directa entre la empresa usuaria y esa trabajadora. Y si hablamos de que esa trabajadora estuvo laborando en esa empresa por más de 5 años, ese contrato se configuraría como un contrato a término indefinido. Y en primera instancia, sin profundizar más allá el caso en otras prestaciones, a esa trabajadora le deben responder por la indemnización por despido injustificado, que en este caso se calcularía conforme al tiempo de servicio prestado, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Además de eso, en esa misma demanda la trabajadora puede incluir todas las reclamaciones que tengan relación con esa contratación, ya sea por pago de prestaciones sociales o algún accidente laboral. Y como decía, ambas empresas deben responder solidariamente. Tanto la empresa usuaria como la empresa de servicios temporales están llamadas a responder por todas las acreencias laborales reclamadas dentro de este proceso. Espero esta información haya sido de mucha utilidad. No te olvides de compartir este video con alguna persona que le pueda ser de ayuda. Mi nombre es Julián Londoño, soy abogado en la ciudad de Medellín y presto asesorías a nivel nacional a través de videollamada o de llamadas, y también de forma presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video te voy a dejar un link con los medios de contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.